Objetivo de la clase del día de hoy: recordar razones trigonométricas y ángulo de elevación y de depresión. Vamos a recordar rápidamente lo que hemos trabajado hasta el momento, que son las razones trigonométricas. Cabe destacar que una razón trigonométrica es aplicable solamente a triángulo rectángulo, ¿ya? Siempre las razones son aplicables en un triángulo rectángulo. Entonces, las tres razones trigonométricas básicas son el seno, el coseno y la tangente. Cada una de ellas se define de la manera que lo hemos visto, pero lo vamos a repasar. Teniendo en consideración ese triángulo, ¿ya? Y ese triángulo es rectángulo, y ahí podemos observar que es un ángulo recto, ángulo 90 grados. Lo puedo expresar de esa forma, o bien lo puedo expresar con el típico cuadradito que se establece ahí en la intersección de ese vértice, o bien simplemente podría yo decir en el triángulo tanto es rectángulo. Entonces ahí usted tiene claridad que he dicho triángulo rectángulo. Entonces, triángulo rectángulo, y aquí yo tengo mi ángulo. Siempre las razones trigonométricas van a ir respecto a un ángulo, ¿ya? Respecto de un ángulo. Entonces, si yo aquí tengo mi ángulo y debo identificar cuál es el cateto opuesto, el cateto adyacente, y debo identificar también cuál es la hipotenusa, teniendo en consideración siempre el ángulo en estudio, que en este caso es el ángulo alfa. Les recuerdo que para poder identificar el cateto opuesto, ¿ya? Siempre hablamos, no lo voy a definir con un concepto tan matemático, ¿ya? La idea es que podamos entenderlo. Cuando hablo yo de cateto opuesto, me refiero netamente al lado que está al frente de dicho ángulo, ¿ya? Entonces, alfa, ¿qué es lo que está al frente? Ahí, cateto opuesto, ¿ya? El ángulo, el lado que está al frente del ángulo recto, al frente, de ahí, ahí, hipotenusa. Sería la hipotenusa. Y por último, tendríamos el cateto adyacente. A partir de esas identificaciones, ¿ya? Vamos a tener que el seno de alfa, o el seno de un ángulo, se define como cateto opuesto dividido por hipotenusa. El coseno de un ángulo se define como cateto adyacente dividido por hipotenusa, y la tangente como cateto opuesto dividido por cateto adyacente. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a lo que recién vi? Sigo entonces. Acá tenemos los valores, ¿ya?, de razones trigonométricas de 30, 45 y 60 grados. Estos valores ya están predeterminados. Estos valores ya son parte de, por lo tanto, no hay que calcularlos, ¿ya? Son valores que ya forman parte de lo que es las razones trigonométricas. Entonces, en este caso, el seno de 30 tiene un valor de 1/2, el coseno de 30 tiene un valor de raíz de 3/2, la tangente de 30 tiene un valor de raíz de 3 dividido en 3, ¿ya? Eh, el caso del seno 45, raíz de 2 dividido 2, lo mismo que el coseno,
y la tangente de 45 es 1. Por otro lado tenemos el seno de 60, raíz de 3 medios, coseno de 60 un medio, y por último tangente de 60, raíz de 3. En este caso son valores constantes, no se modifican, ¿ya? No se modifican en forma alguna. Lo otro también que quiero destacar, que si bien la tangente, por definición de lo que vimos al comienzo, se dice que es cateto opuesto dividido por cateto adyacente, pero también yo digo que la tangente se puede definir como seno dividido por coseno, ¿ya? Cualquiera de las dos formas, ¿ya? Seno dividido por coseno. Puedo yo definir mi tangente. Y ahí claramente está la explicación por qué se llega que la tangente es seno dividido por coseno. Bien, hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Antonia, Benjamín, Florencia, Julia, María Paz, Sofía, Vicente. ¿Qué es lo que no entiende Julia? ¿Qué es lo que no entiende para poder volver a explicarlo? Y si hay alguien, ¿ya? ¿Me devuelvo? Sí. Es que me atrasé, entonces no. ¿Cómo empiezo con el tema? Ya. Miren, voy a volver a la diapo, a la segunda, para explicar esto nuevamente. ¿Ya? Vamos a irnos más directo. Aquí tengo el triángulo. ¿Ya? Y por favor presta atención. Aquí tengo el triángulo. Siempre tienes un triángulo rectángulo, 90 grados. ¿Ya? El triángulo usted lo va a identificar como bien sale ahí, o con el típico cuadradito, o bien que le digan. Cualquiera de las dos formas. O de las tres formas, perdón. Entonces, en este caso, siempre me van a dar un ángulo. Un ángulo le van a dar a usted. Siempre. Independiente de, siempre le van a dar un ángulo que se puede ubicar ahí o se puede ubicar acá. ¿Ya? Y a partir de ese ángulo yo tengo que obtener mis razones trigonométricas. Las razones trigonométricas, las básicas, son el seno, el coseno y la tangente, que es lo que definimos aquí, que lo vamos a ver ahora. El seno se define como cateto opuesto dividido por hipotenusa. La hipotenusa siempre es la que está al frente del ángulo recto. Es el ángulo recto, el lado que está al frente y la hipotenusa. Y eso no va a cambiar nunca. Independiente que yo tenga que hacerlo con este ángulo en las razones o con ese ángulo en las razones. La hipotenusa nunca cambia. Entonces, en este caso, la hipotenusa no cambia. Ya, entonces, y el cateto opuesto al ángulo, el que está al frente. Y ese sería eso de ahí. Por eso se define cateto opuesto dividido por hipotenusa, que es lo que está aquí. En cambio, el coseno se define como cateto adyacente y dividido por hipotenusa. La hipotenusa, nuevamente les recuerdo, no va a variar nunca. En cambio, la tangente, ¿ya? Es el cateto opuesto al ángulo, cateto opuesto, el que está al frente, dividido por cateto adyacente, por el lado que nos quedó solito. ¿Ya? Por ahí, ¿cómo vamos? Ok, ya. Ahora, en la diapo 3, hablamos de valores. Y estos valores son constantes.
simplemente constante. No hay nada más que hacer. Si, por ejemplo, usted tiene que ocupar el valor de seno de 30, directo a la tabla. ¿Cuánto vale? Un medio. Y un medio. Y no da ningún problema. Por ejemplo, si le piden coseno de 45, coseno de 45, veo aquí la tablita, raíz de 3 medios. Listo. Pero luego el profe preguntó por seno de 30. Perdón, por seno de 60. Listo, raíz de 3 medios. Y, y listo. Bien, son valores constantes. Fernanda, buenos días, Fernanda. Eh, Se cambió el horario de lenguaje con matemática para los viernes. Yo ayer envié un mensaje por webclass reiterando el horario. Pero ahora la matemática se va a hacer los viernes de 9 a 10 en el caso del segundo A. ¿Ya? Y habían enviado la información también, pero yo ayer la volví a enviar. Pero de ahora en adelante, en los viernes de 9 a 10, la clase de matemática. ¿Ya? No vamos a tener clase los lunes. Los lunes ahora es lenguaje. Tuvimos que hacer ese cambio. ¿Ya? Oh, ya, perfecto. Bueno, de antemano, eh, vamos. Yo ayer en la tarde, o sea, en la mañana, envié, envié lo que el mensaje por webclass. Y vamos a ver alguna otra forma también de poder enviarla, al menos de mi parte, de enviarlo por correo, porque me parece que por webclass nos llegan, no todos leen el mensaje. ¿Ya? Y Vicente, profe, hoy tenemos más clases, ahí no lo sé, porque eso depende del horario suyo. No sé si en la sala número 2 usted tiene agendada alguna clase el día de hoy. Me parece que sí. Parece que biología, no recuerdo bien si. Ya, continuamos. Entonces dije que los valores de razones de 30, 45 y 60 son valores ya determinados. Entonces no hay nada que calcular ahí. Solamente eh, se, se pueden ver aquí en la tabla. Ya, seguimos. Para irnos a los ejercicios. Bueno, la tangente de un ángulo también se define como seno dividido por coseno. ¿Ya? Seguimos acá. Bueno, aquí tenemos esta es una entidad que la quise yo establecer. Aplicando teorema de Pitágoras, tenemos que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual 1. Es una entidad trigonométrica, pero lo puse para formalizarlo. Ya. Y aquí quiero irme ya con ejercicios tipos. ¿Ya? Vamos a calcular la altura del monte, ¿ya? Que es lo de acá, ¿ya? Y aquí, por favor, debe prestar mucha atención, porque aquí vamos con ejercicios tipos, ¿ya? Más que... porque contenido hemos visto. Entonces aquí vamos a ir repasando el tema de los ejercicios tipos y también vamos a ir recordando el contenido. Vamos a ir reforzando todo, ¿ya? Ya. ¿Cómo calculamos la altura de ese monte? ¿Ya? La altura del monte. Teniendo en consideración, ya, teniendo en consideración que tenemos un ángulo de 30 grados, y eso es por el dibujo, ya, Benjamín, más 5R4, ahí no entiendo, debe ser, ya, un problema de teclado, perfecto, no hay problema, ya. Eh, Bien, el ejercicio nos pide calcular
calcular la altura del monte. Pero como dato nos da que se forma un ángulo de 30 grados. Y también nos da que la diagonal mide 650 metros. Entonces, conocido un ángulo y la hipotenusa, para hallar los catetos de un triángulo rectángulo, del que se conocen las medidas, ¿ya?, de la hipotenusa y del ángulo agudo, pensaremos en el siguiente triángulo, ¿ya? Lo que tenemos ahí, seno, coseno y tangente, ¿ya? Entonces, en este caso, usted debe preguntarse lo primero, escuche bien, este es el ángulo, esto de acá, ¿qué es? Cateto opuesto, cateto adyacente, ¿qué es lo que es? Hipotenusa, ¿qué es? SX. Respecto a ese ángulo, respecto a este ángulo. No, el X. Tenemos en consideración que cateto opuesto. Sí. Teniendo en consideración que esto es rectángulo. ¿Ya? Y que ahí se forma el ángulo recto. El que está al frente del ángulo, ese es 30 grados. Al frente, chum. X, cateto opuesto. ¿Ya? Ahora, este de acá, ¿qué será? El 650. ¿Será hipotenusa? Claro, porque está al frente del ángulo recto. ¿Se entiende bien cómo identificar eso? Entonces, ese es el ángulo. Y el cateto adyacente sería el de acá. Lo de ahí. Ese de ahí abajo. Que en este caso no nos sirve. ¿Ya? En este caso lo podemos omitir porque no nos sirve. Bien. Entonces, el que está al frente, cateto opuesto, que sería el X. Y el que está al frente del ángulo recto, hipotenusa. Entonces, aquí nosotros tenemos cateto opuesto e hipotenusa. ¿Y cuáles de las razones trigonométricas me habla de cateto opuesto e hipotenusa? Me voy a la diapo 2. ¿Y quién me habla de cateto opuesto y de hipotenusa? El seno. ¿Ya? El seno me habla, correcto, el seno del ángulo. Entonces, para calcular el valor de X, yo en este caso voy a tener que aplicar seno del ángulo. ¿Ya? Es decir, seno de 30. Seno de 30 va a ser igual a cateto opuesto, que en este caso vale X, dividido por hipotenusa, que vale 650. Entonces queda seno de 30 es igual a X dividido 650. ¿Me van siguiendo ahí? Que es exactamente lo que está acá abajo. ¿Ya? Y ahora, el seno de 30, ¿cómo? ¿Dónde? Diapo 3. Seno de 30, ¿cuánto vale? 1/2. Que es lo mismo que decir 0,5. Entonces, es lo mismo que decir 0,5. Entonces va a quedar 650 por 0,5. Y es igual a 325. Y esa es la altura del monte. ¿Ya? Entonces, lo primero que yo debo hacer es identificar los catetos respectivos y la hipotenusa. Y a partir de lo que me piden y del dato que me entregan, identificar qué es lo que me va a servir, ya sea el seno, el coseno o la tangente. Bien, ok, seguimos a un segundo ejercicio tipo. Ahora en este caso, conocidos un ángulo y un cateto. ¿Ya? ¿Qué me pide? Calcular la altura de la torre. Ah, perfecto. Ah, pero me dan un ángulo. Y me dan que la distancia de la base a la torre es de 20 metros, lo de ahí. ¿Ya? Y que me piden calcular la altura de la torre, eso. Pregunta, teniendo también en consideración ese ángulo como tipo, ¿cuál es el cateto opuesto en este caso?
Bien. ¿Y el 20 entonces qué va a hacer? ¿O cómo se llama? ¿Cómo se llama en ese caso el 20? ¿Cuál es el nombre que tendrá? Adyacente. Adyacente. Porque el opuesto, el X es el opuesto, el que está al frente. El que está al frente es el opuesto. Y en ese caso sería el X. En cambio, la hipotenusa, bueno, es la de acá, que en este caso no me interesa. ¿Ya? No nos va a servir para la resolución del ejercicio. En cambio, el 20 es el cateto adyacente. ¿Ya? ¿Se va entendiendo bien cómo identificar? Ya. Entonces, acá, cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Cuál de las razones trigonométricas me habla de cateto opuesto y de cateto adyacente? Me voy acá. ¿Cuál me habla de cateto opuesto y cateto adyacente? La tangente. Me habla de cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, la tangente me va a servir para calcular dicho problema. Entonces esto va a quedar tangente de 45, porque ese es el ángulo. Tangente de 45 es igual a x dividido 20. ¿Ya? Tangente de 45 es igual a x dividido 20. Como el 20 estaba dividiendo, pasa multiplicando y va a quedar que x va a ser 20 por tangente de 45. ¿Ya? Y el 40, en la tangente de 45, si me voy a mi cuadrito de la diapo 3, me habla que la tangente de 45 vale 1. Entonces, en vez ahora de poner tangente de 45, reemplazo por el valor que tiene, que es 1. Y 20 por 1 es 20. Por lo tanto, la altura de la torre es 20. Y ahí he terminado ese ejercicio. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta el momento para continuar? Bien, sigamos entonces. Bueno, acá hay otro tipo de ejercicio, teniendo en consideración, dice, comprueba en el ángulo alfa del triángulo de la figura que se cumplen las relaciones fundamentales. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. ¿Ya? ¿Cuánto sería el seno de alfa en este caso? Si ese es alfa. El cateto opuesto en este caso, vamos a ver ese triángulo, teniendo en consideración que este es un triángulo rectángulo. Ese ángulo es el ángulo que manda ahora, el alfa. ¿Cuál es el cateto opuesto? ¿Cuál es el cateto opuesto en este caso? Sería el 3. ¿Sí? La hipotenusa sería 5. Y el cateto adyacente sería el número 4. ¿Ya? Alfa, el que está al frente, opuesto al frente del ángulo recto, hipotenusa. Y el que queda solito, cateto adyacente. Ya, el seno se define como cateto opuesto dividido por hipotenusa, es decir, 3 quintos. Y aquí me dice que al cuadrado, 3 quintos al cuadrado. Listo. Después viene más, copio el más. El coseno se define como cateto adyacente dividido por hipotenusa. Adyacente del 4 dividido por hipotenusa es el 5, 4 quintos. Pero me dicen que al cuadrado, 4 quintos al cuadrado. Al desarrollar eso, ya tengo 3 quintos al cuadrado, que me da 9/25. Y en cambio 4 quintos al cuadrado me da 16/25. Como son denominadores iguales, sumo los numeradores. Quedaría en 25 dividido en 25. Y eso es un
entero. ¿Ya? Por lo tanto, ahí se cumple que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Bien. Y por último, quiero saber cuánto es el seno dividido por coseno. Lo mismo, reemplazo los valores. El seno es 3/5, 3/5, el coseno es 4/5. Y al momento de realizar esa operatoria, recuerde que es medios con medios, extremos con extremos. Es decir, los de afuera y los de adentro. ¿Ya? Y me queda final 3/4 igual a la tangente de alfa. Ya. Vamos a ver aquí lo siguiente. Vamos a recordar esto. En el triángulo, el seno de alfa, ¿cuánto sería? Cateto opuesto dividido por hipotenusa. 3/5. 3/5. Y ahí después yo, si es necesario y si se solicita, se pasa a decimal, si no lo deja usted expresado en fracción. ¿Ya? En este caso, esta figura está expresado en decimal. Ya, en el caso del seno de beta, es acá. Acá cambia el ángulo opuesto, que sería 4, pero la hipotenusa siempre es la misma. Entonces 4/5. Coseno va a ser adyacente de alfa dividido por hipotenusa, 4/5. En cambio, el de beta, el cateto adyacente sería el 3, porque el 4 es el cateto opuesto. ¿Ya? Entonces ahí sería 3/5. Tangente de alfa 3/4. La tangente se define como cateto opuesto dividido por adyacente. Opuesto dividido por adyacente. Y la tangente de beta se define como 4/3. Siguiente. Y acá dice calcular el seno, el coseno y la tangente de los ángulos alfa y beta del siguiente triángulo. ¿Ya? Calcular el ángulo, el seno de alfa para el ángulo, o sea, perdón, el seno de alfa. ¿Cuál es el cateto del seno de alfa? El que está al frente, el 2. ¿Cuál es la hipotenusa del triángulo? 3,61. ¿Y cuál es el adyacente? 3. Y exactamente lo mismo que los anteriores. Bien, y aquí quiero, perdón, ver algunos ya ejercicios con más aplicación. Dice un individuo cuya altura es de 1,75 m, proyecta una sombra de 1,90, ¿ya? Aquí está la persona, y la sombra es de 1,90 metros. Calcular las razones trigonométricas del ángulo formado por los rayos del Sol con la horizontal. Aquí comenzamos a ver lo que es el ángulo de elevación y de depresión. ¿Ya? Perdón, no había leído lo de Fernanda. En el caso de beta, la hipotenusa es la misma, ¿no es cierto? En el caso del ejercicio anterior, ¿cierto? O independiente del ejercicio anterior, la hipotenusa nunca va a cambiar, siempre va a ser la misma. Independiente de la letra que tenga el ángulo, alfa, beta, gamma, la letra que usted quiera, e independiente del ángulo también, de la posición del ángulo, la hipotenusa es del triángulo. Por lo tanto, como la hipotenusa es del triángulo, no cambia. En cambio, el cateto opuesto y el adyacente tienen como referencia el ángulo. ¿Ya? Y como el triángulo no cambia, la hipotenusa nunca cambia. La hipotenusa siempre es la misma. O sea, claro, ahí, Fernanda. Ok, ya. Ahora nos vamos entonces al este ejercicio de este individuo que mide 1,75 m y que proyecta una sombra de 1,90 m. Dice calcular las razones trigonométricas
correspondiente. Aquí está el Sol, ¿ya? Esta es la altura de la persona. Altura de la persona. Ojo, en este caso hay que tener claro para poder realizar el ejercicio. ¿Ya? Altura de la persona. Sombra que proyecta. Y quiero saber desde el Sol cuánto es la... Eso. ¿Ya? Entonces, el ángulo es ese. ¿Cuál es el cateto opuesto? El 1,75. La hipotenusa es A. Y el cateto adyacente es 1,90. ¿Ya? En este caso, ojo, lo primero que habría que calcular, ¿ya? Y como bien me piden las razones trigonométricas, necesito saber cuánto es el valor de esto. Y ese valor de eso, ¿cómo lo puedo calcular yo? ¿Mediante qué? Mediante el famoso y bien conocido Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Y al hacer eso, tengo que ese trazo, ese segmento de ahí tiene un valor de 2,58. Entonces, ahora teniendo esos valores, yo puedo formar mi razones trigonométricas. Entonces ahí seno de beta, coseno de beta y tangente de beta. En este caso hay que aplicar Pitágoras antes. ¿Ya? Bien. Ahora dice, una cometa está unida al suelo por un hilo de 100 metros. Ahí está la cometa. Ahí está el hilo. Que forma con la horizontal del terreno un ángulo de 60 grados. La horizontal, 60 grados. Dicen, piden a qué altura se encuentra la cometa. Entonces aquí, en este caso, ¿qué es lo que voy a tener que yo aplicar? Seno. ¿Por qué? Porque tengo mi cateto opuesto que me piden para calcular, ¿ya? Que es el h de la altura, pero me dan la hipotenusa como dato. Y lo que contiene el cateto opuesto y la hipotenusa es el seno. Por eso aplico seno. Seno de 60 sería la altura eh, por la hipotenusa, que en ese caso es L. Pero el L dicen que vale 100 metros, que es lo que está acá. ¿Ya? Ok. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Para continuar con el ejercicio siguiente. Ya. Ahora entramos, mire, dice, un hombre observa desde el suelo la torre de un edificio de 23 metros de altura. Si el ángulo que se forma la visual es de 45 grados, ojo, aquí comenzamos y aquí está claramente evidenciado que estamos en presencia de un ángulo de elevación, porque hay una persona típica que quiere mirar la cima del edificio. Entonces lo que él hace con su vista, en el momento que está mirando en forma normal, está mirando hacia el frente. Pero cuando él mira hacia la cima del edificio, se forma un ángulo. Y ese ángulo se llama ángulo de elevación. ¿Ya? Dice entonces, se observa desde el suelo de la torre un edificio de 23 metros de altura. Están dándome la altura del edificio, 23. Si el ángulo que se forma en la visual es de 45 grados, 45 grados, ¿a qué distancia X del edificio se encuentra el hombre? Es decir, ¿a cuánto está el hombre del edificio? ¿Ya? Ojo, 45. Esto el 23, ¿qué es? Cateto opuesto, adyacente, hipotenusa. ¿Qué es lo que es? ¿Quién me puede ahí ayudar? Sería cateto opuesto, porque está al frente del ángulo de 45. En cambio, el X es cateto adyacente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que contiene cateto opuesto y cateto adyacente? La famosa y conocida tangente. Entonces digo, tangente 45 va a ser igual a cateto opuesto, que vale 23, dividido por cateto adyacente, que vale X. ¿Ya? Así se expresa ahí.
Pero considerando que la tangente 45 vale 1, mucho más fácil. ¿Por qué? Porque queda tangente 45 igual a 23 partido por x, despejando x, va a quedar que al despejar todo va a quedar x igual a 23 por tangente 45, como la tangente 45 es 1, simplemente queda 23. Y eso es el ejercicio de ahí. Ya, sigo con el siguiente. De la cima de un faro de 8 metros se divisa una lancha con un ángulo de presión de 30 grados. Calcule la distancia entre la lancha y el pie del faro. ¿Ya? Entonces aquí está la persona. De ahí arriba miro la lancha y veo que una lanchita. Entonces aquí, lo mismo que el anterior, se observa en el dibujo que se forma, en este caso la información que se muestra en la imagen, se puede apreciar que se necesita aplicar la razón trigonométrica tangente. ¿Ya? Y recuerda que el ángulo que se forma en la parte alta, o sea, en el campo de visión del observador, que sería ahí el ángulo de depresión. ¿Ya? En general, van a ser estos tipos de ejercicios en la guía que ustedes me tienen que entregar la próxima semana. De la misma categoría. Y además también recordarle que esta clase yo la voy a subir al canal de YouTube en el caso que usted tenga que volver a recordar alguno de los ejercicios tipos que vimos. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta? Ya, de igual forma, como bien le digo, la clase, de hecho yo en un rato más subo la clase ya al canal.